Este es El Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es El Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mis queridos amigos de Radio 3, nos volvemos a encontrar todas las semanas en este programa, en este espacio en el cual se lo dedicamos a Jesús, Eucaristía. Este es El Cordero. Hoy vamos a comenzar una nueva sección en la cual nos dedicaremos a ir conociendo un poquito la vida de algunos de los santos que se han destacado en su devoción eucarística. Todos los santos han sido eucarísticos, pero algunos de un modo muy especial. Y vamos a comenzar esta sección meditando en aquellos hermanos nuestros que ya están en el cielo, que la Iglesia ha puesto como modelos para que nosotros podamos aprender de ellos a amar a Jesús en la Eucaristía. Hoy vamos a meditar sobre un gran santo que dedicó toda su vida a la Eucaristía, a la adoración eucarística, a la catequesis para la primera comunión. Es el caso de San Pedro Julián Aymar. Vamos a ir sacando algunos extractos breves de su biografía, de una biografía escrita por un abad francés de la abadía San José de Claraval, don Antonio María. Dice sobre San Pedro Julián Aymar, bueno, en realidad fue un santo francés también del siglo XIX, nació en 1811, de una familia muy cristiana, tercer hijo de la familia. De hecho, cuenta su biógrafo, en cuanto aprende a caminar, el niño acompaña a la madre a la iglesia y pronto irá por su cuenta varias veces al día. Qué importante tener una familia cristiana. Él mamó la religión, el amor a Jesucristo y a la Eucaristía con su madre. Ella, siendo bebé, lo llevaba en brazos, y cuando ya aprendió a caminar y a moverse solo, iba solito a rezar a Jesús. También, bueno, de niño tenía virtudes y tenía defectos. Era testarudo, irascible y curioso, pero también era muy estudioso y tenía gran afición a los trabajos manuales. Siendo pequeño, de 12 años, le llega el momento de su primera comunión y él escribe: «¿Cuántos favores me concedió el Señor aquel día?». San Pedro Julián Aymar recibe en ese momento de la primera comunión la llamada del sacerdocio. Le habla a su padre del deseo que tiene de entrar al seminario, pero este no entiende el honor que le hace Dios al llamar a su hijo, y le da un no como respuesta, que luego tendrá que continuar nuestro santo hasta que consiga el sí de su padre. Su padre más adelante, le da permiso para irse con un sacerdote a Grenoble para que pueda estudiar gratis. Luego, cuando él está lejos de su casa, muere su madre, y en ese momento se consagra de un modo especial a la Virgen, tomándola como única madre a ella, la Virgen María. En 1828 muere su padre, que después de idas y venidas, bueno, los últimos momentos de la vida de San Pedro Julián Aymar lo estaba acompañando. Al morir en el año 1828, entra en el Seminario Mayor de Grenoble, nuestro santo, y a la edad de 23 años es ordenado sacerdote. Comienza su vida sacerdotal como sacerdote diocesano, pero en 1839 ingresa en el noviciado de los maristas. Se hace religioso. Sus temas favoritos de predicación son Jesús en el Santísimo Sacramento y el paraíso. Es lo que más le gustaba predicar. También tiene distintas actividades apostólicas. Es director espiritual de un colegio en Belley. Es provincial de Francia y director de la Orden Tercera de María. También
Más adelante asume el cargo de superior de otro colegio. Anima siempre a las almas que tiene espiritualmente a su cargo a practicar la adoración del Santísimo Sacramento. Y los resultados son destacables tanto en los niños como jóvenes y las familias, ya que el conjunto de la sociedad queda regenerada por esta práctica tan hermosa de la adoración eucarística. Más adelante recibe la inspiración de Dios de fundar una nueva congregación y, bueno, no sin dificultades, sin idas y venidas, sin no, le dijeron no también muchas veces, ve al final de su vida como fundada, ¿no?, los sacerdotes del Santo Sacramento, que es una congregación, y las siervas también, una congregación dedicada a la adoración eucarística, a la catequesis, a preparar inclusive los ornamentos y las iglesias para Jesús, todo para el Señor sacramental. Finalmente, por una enfermedad, por una hemorragia cerebral, se acerca el momento de su muerte. El sábado el 1 de agosto del año 1868, le dan la unción de los enfermos. Luego un sacerdote celebra en su habitación la Santa Misa y le da la Sagrada Comunión. A la edad de 57 años, en los primeros momentos de la tarde, apenas puede oírse su último suspiro y su alma entra al cielo para siempre en la bondad infinita de Dios. Para ir terminando esta primera parte en la cual nos adentramos por lo menos nos fijamos un poquito de su vida, al día siguiente de la clausura de la primera sesión del Concilio Vaticano II, el 9 de diciembre de 1962, San Juan XXIII, en presencia de 1500 padres conciliares, lo proclama santo a Pedro Julián Eymar como modelo de vida entregada a Dios, de vida eucarística, de vida mariana. Nos vamos, mis queridos hermanos, a una pausa para, luego de haber visto un poquito la vida de este gran santo, ver un poco sobre lo que nos enseña con sus palabras y con su ejemplo sobre la devoción a la Eucaristía a Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús sacramentado, tú mi más profundo centro, a mi puerta tú has llamado, yo te abro y vienes dentro, y mi corazón habitas, encendiéndolo en fervor. Con ese fuego divino acrecentándome el amor. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús que estás aquí. Bone pastor panis vere, Gesù nostri miserere, tu nos pace nos tuere, corpus Christi adoramus te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño, Jesucristo te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado,
como en este pan humilde con nosotros te has quedado, que a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración te quisieras tú quedar, solo lo explica el amor. El maná que en el desierto fue alimento de Israel, no alimenta vida eterna como tú, oh Emmanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida. Y en amor así entregado eres celestial comida. Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, fere panis filiorum, corpus Christi adoramus te. He aquí el pan del cielo, alimento del camino, pan que Dios les da a sus hijos. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te adoramos. Corpus Christi adoramus te. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Mis queridos hermanos, estamos nuevamente aquí en Este es el Cordero, meditando un poco sobre la vida de San Pedro Julián Eymar, fundador de los sacerdotes del Santo Sacramento, los sacramentinos, que se dedican a la adoración eucarística, al culto al Santísimo Sacramento. Con referencia a esto, bueno, sabemos que Dios inspira a San Pedro Julián Eymar la idea de fundar una congregación de religiosos y religiosas dedicados a la adoración del Santísimo Sacramento y a la propagación de esa devoción entre los laicos. Importante. Tuvo que superar distintos obstáculos, pero nos dejó con su ejemplo y con sus palabras una gran enseñanza. En palabras del Papa San Juan Pablo II, el culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Este santo se dedicó no solo él a rezar, a tener momentos de adoración al Santísimo Sacramento, sino que lo propagó en sus primeros años de sacerdocio a todos los que se dirigían con él o iban a buscar a Jesús en la persona de este sacerdote, y tanto fue su ardor por la adoración que funda una congregación para dedicarse a eso, a la adoración del Santísimo Sacramento. También cuando se está gestando esta congregación, uno de los motivos que le impulsan al obispo a aceptarlo es que se va a dedicar también a la catequesis para la primera comunión de los adultos. No solamente la adoración, sino preparar el corazón de los cristianos que en su tiempo, en la Francia de los comienzos del siglo XIX, también había mucha ignorancia religiosa, mucho alejamiento de la práctica de nuestra religión, y por eso se dedica a la catequesis, a impartir cursos de catequesis, a enseñar la importancia de la Eucaristía. Por eso ejerce un apostolado eucarístico de gran fruto, nuestro santo. Y él nos enseña que, como dice el concilio, que la Eucaristía es fuente y culmen. Él se dedica a hacer un apostolado eucarístico, que todo tienda hacia Jesús, Eucaristía, como cumbre, pero con su ejemplo nos enseña que es la fuente. Este apostolado eucarístico se ejerce al mismo pie de los altares, ¿no? Con su ejemplo, San Pedro Julián
nos enseña que el adorador también es un sustituto que exige ofrecer reparación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. Debe además adorar y amar por los innumerables pecadores que no conocen, no adoran y no aman. Pero quien ama intenta que otros amen. Por eso los religiosos del Santísimo Sacramento trabajan para convertir a los pecadores mediante el apostolado eucarístico, que nace de su entrega a la Eucaristía, de su adoración, de la misa ofrecida como sacerdotes al Dios que puede tocar los corazones. También su predicación, muy fuerte, muy fogosa, la aprende el padre San Pedro Julián Aymar desde la Eucaristía. Organiza cursos de catecismo para las almas, para que las almas puedan prepararse para recibir la Sagrada Comunión. Y estas predicaciones las aprende rezando. Dice el predicador, dice el mismo, el predicador es un hombre que reza en voz alta, pero antes de rezar en voz alta debe haber rezado en voz baja. Antes de predicar, San Pedro Julián acostumbra a prepararse ante el santo sacramento del altar. La hostia es el verdadero foco de su predicación. Rezando, hablando a Dios, aprende cómo hablar a los hombres. Hablando a Dios de los hombres, aprende a hablar a los hombres de Dios. Vamos a detenernos en un texto de este santo que dice: al testimonio de la palabra de Jesucristo, la Iglesia añade el de su ejemplo y de su fe práctica. Estas espléndidas basílicas son la expresión de su fe hacia el Santísimo Sacramento. La Iglesia no ha querido construir tumbas, sino templos, a modo de un cielo sobre la tierra, en los cuales su Salvador, su Dios, halle un trono digno de él. Mediante cuidadoso celo, la Iglesia ha regulado hasta el mínimo detalle el culto de la Eucaristía y no cede a nadie el cuidado de honrar a su divino esposo, pues todo es grande, todo es importante, todo es divino cuando se trata de Jesucristo presente. Quiere que todo lo más puro de la naturaleza, lo más precioso del mundo, sea consagrado al servicio real de Jesús. Qué hermosas palabras, ¿no? La fe que se manifiesta en obras, en detalles, en arquitectura, en ornamentos, en cantos. Todo queda impregnado en nuestra fe cuando hay amor a Jesucristo en la Eucaristía, cuando nos damos cuenta que el Señor, que tanto nos ama, está ahí presente. Qué hermosos inventos ha tenido la Iglesia y los santos para embellecer los lugares santos, embellecer la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y si eso se dice de las cosas materiales, cuánto más de la disposición de nuestro corazón. Ojalá le pedimos a este santo que nos dé una fe tan grande que nuestra vida sea adornada de bellas virtudes y de hermosos actos de amor y de fe para acercarnos a la Eucaristía siempre. Vamos a escuchar un consejo de nuestro santo. Después de entrar en una iglesia, permanecer un momento en reposo. El silencio es la mayor señal de respeto y la primera disposición a la oración es el respeto. La mayoría de nuestras arideces en la oración y de nuestra falta de devoción proceden de nuestra falta de respeto hacia nuestro Señor al entrar o de nuestra irrespetuosa manera de estar. Por eso, escuchando sus palabras, también le pedimos a San Pedro Julián que nos dé la gracia de tener este respeto, este silencio, esta contemplación de la presencia de Jesús, que nos espera con su infinito amor en la Eucaristía. Mis queridos hermanos, con esta fe que brilló en este santo que dedicó toda su vida a la adoración, al culto de la Eucaristía, no solamente centrado en Él, en Jesús Eucaristía, y por eso horas de adoración, habrá celebrado la misa con una devoción de santo, por supuesto. No solamente eso, sino también que ese amor a Jesús lo llevó a fundar, a buscar, a preparar misiones, catequesis, una congregación entera para buscar a los hermanos que están alejados y acercarlos a Jesús, que es nuestro Salvador en la Eucaristía. Le pedimos
a este santo que nos dé la gracia de crecer en la fe en el Santísimo Sacramento, fe con obras. Mis queridos hermanos, nos vamos a una pausa y volvemos para cerrar este encuentro con Jesús y con los santos. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me dará consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas. Hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Hazme fiel en mi pobreza. Sopla, Señor, en mi oído. Sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido. Sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, y hazte viento y bautízame en tu nombre. Llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renovame tu sonrisa. Sopla. Señor, tu caricia y sobre mis sentimientos que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto. Pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, 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 Señor. Sopla, 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 Señor. Sopla. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Queridos hermanos de Radio 3, nos estamos despidiendo en este nuevo programa que se lo dedicamos a Jesús. Este es el Cordero. Hoy hemos meditado la vida de uno de los santos que de algún modo especial nos dejaron un ejemplo de vida eucarística, de devoción a la presencia y a la acción del Señor en la Eucaristía, San Pedro Julián Aymar. Con su protección y con su ejemplo nos retiramos, nos volvemos a nuestros hogares, a nuestra vida cotidiana, para que, recibiendo las gracias de la Eucaristía, podamos transmitirla en nuestro diario existir.
de su mano, ¿qué nos queda? Nos queda una fe mostrada en obras y sobre todo en detalles materiales, de respeto, de delicadeza, de ornamentos, de flores en la iglesia, adornar al Señor con esas cosas que son buenas, que nos enseñan que Dios es importante para nosotros, pero sobre todo también con los detalles de nuestra adoración, de nuestra entrega, de nuestro ofrecimiento. Este santo enseñó mucho a adorar. Adorar es reconocer que bajo la apariencia de pan está Dios, y como Dios nosotros nos inclinamos, nosotros nos ofrecemos, nosotros nos unimos a ese Dios que tanto nos ama. Mis queridos hermanos, hasta la próxima. Nos vamos con la protección de nuestra Madre del Cielo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.